Queridos hermanos, qué alegría celebrar a nuestra Madre, a María Santísima, en esta advocación tan hermosa, no solo porque haya tenido una abuela Ángela y una hermana María Ángeles, sino porque nos muestra que la entrada de la gracia de Dios en la historia hace que una criatura, María, sea elevada tanto como para que la sirvan los ángeles. Y de algún modo, nosotros también, cada uno de nosotros, al recibir la gracia sobrenatural de Dios, somos elevados también para vivir una vida de dimensión celestial, de dimensión angélica. No estamos hechos para, como decía, alza la mirada, para mirar al suelo, ¿no? Sino para mirar a lo alto. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esta fiesta en concreto nace de un hecho histórico. Con los jóvenes que hemos estado esta semana en Mallorca, han descubierto que me gusta la historia. Les he contado muchas, en algunos momentos se han dormido, pero no ha sido solo conmigo, ¿verdad?, sino también con algunas otras explicaciones. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de enseñanzas míticas. La Odisea es una gran obra universal y da enseñanzas, pero no sucedió históricamente, no aconteció. La historia de nuestra fe se hizo carne y entró en la historia. Y en la historia de un gran santo, quizá el santo más universal, San Francisco de Asís, aconteció que a las afueras de la ciudad medieval de Asís, la visitaremos cuando peregrinemos allí, allí se encontraba una pequeña ermita, una pequeña porción, se conoce como la Porciúncula, una pequeña ermita derruida. Y Francisco se acercó a rezar en ella y aconteció una presencia de la Virgen María rodeada de ángeles, que restauraron esa ermita. Y los que hayáis peregrinado a Asís y los que no lo veréis cuando vayamos juntos, resulta que en la gran basílica de Santa María de los Ángeles, un templo impresionante en su tamaño y en su belleza, en el centro se encuentra esa pequeña ermita restaurada por la misma Virgen y los ángeles, donde Francisco completó el mensaje que había recibido de restaurar, reparar mi iglesia, que había escuchado del Cristo de San Damián, no muy distante de aquella ermita. Y nosotros, que somos diócesis de Getafe y apenas tenemos 35 años de historia, vamos a hacer el próximo mes de octubre, resulta que en el corazón de nuestra diócesis, en un sitio elevado, esto tiene interés, porque hay algo en la altura que nos atrae, lo hemos experimentado también en esta convivencia, como la altura, peregrinar hacia lo alto, mirar desde arriba, es como un eco que hay en nosotros. Lo expresó muy bien San Pier Giorgio Frassati con su lema de vida, verso alto, hacia las alturas. Pues en este lugar, en esta altura, que es el corazón de nuestra diócesis, resulta que en el siglo XIII, muy pronto, franciscanos, hijos espirituales de San Francisco que había tenido esta experiencia, habitaron ese monte y le dieron a esa pequeña ermita el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles. La historia de la aparición de la imagen es muy similar a lo acontecido en otros muchos lugares de nuestra geografía, que es la Virgen se hace presente, en este caso a través de una imagen en una piedra, que es desplazada primero por unos pastores a Pinto, diciendo realmente la Virgen quiere estar aquí, y la imagen se desvanece. El pastor de Getafe dice no, quiere quedarse en el pueblo de Getafe, la baja Getafe, y se desvanece. Llegan a la conclusión de que la Virgen quiere estar en ese punto, en esa altura, para llevar a los peregrinos a lo alto.
en una imagen preciosa que escuchábamos en la primera lectura, en ese sueño de Jacob, una escala que tocaba el suelo y llegaba al cielo, que es una imagen de la Virgen María. Toca el suelo y llega al cielo. Y nos lleva al cielo. Nos levanta la mirada hacia el cielo. La presencia de la Virgen María en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros está llamada a ser una presencia muy central, porque ella nos trae a Jesús y nos lleva a Él. Nos trae a Jesús y nos lleva a Él. Por eso, yo siempre intento que en la vida de la parroquia tengamos ocasión de acercarnos a María, ya sea a través de la oración del rosario, que seguimos rezando todos los días. Por cierto, al final de la misa tendremos la ocasión precisamente de, si alguno no tiene o quiere alguno más, coger algún rosario para rezarlo en familia. Es la oración más sencilla que se puede realizar, no hace falta tener ningún tipo de preparación. Lo que hace falta es tener determinación. El viernes a los jóvenes que estuvimos de convivencia nos dio testimonio un matrimonio joven y el chaval Jesús se ha casado con María, muy bíblico todo, Jesús les contaba cómo en un momento de lucha y de deseo de encontrar la vocación que Dios tenía para él, decidió que con Jesús estaba un poco enfadado, pero que se iba a agarrar a la Virgen y empezó a rezar el rosario todos los días. Todos los días. Se puede rezar el rosario todos los días. Es muy fácil. Solo tienes que dedicarle 20-25 minutos de tu día a decirle a María: llévame a Jesús, acércame a Jesús, levántame por esa escala. Que, por cierto, es lo que hizo con los apóstoles. En la segunda lectura hemos escuchado: ¿qué es lo que hace la Iglesia cuando se queda sin la presencia física de Jesús? Ser reunida por María en el cenáculo en oración. Eso es el rosario. Con María buscar a Jesús. Pedirle, mirar la vida de Jesús con los ojos de María. Ha sido una fórmula de qué es el rosario, ¿no? No sé si estamos todos en un momento de ritmo más sereno, más tranquilo. Algunos habéis cogido vacaciones, otros los vais a coger. Tomar la decisión de rezar el rosario en familia significa querer poner a Jesús en el centro por la intercesión de María y hacer que pueda elevarnos en esa escala, Y ya está. Así de sencillo. Había un sacerdote gaditano muy gracioso, dominico él, que a lo mejor os lo he contado a algunos, ¿no? Que él decía, el rosario hay que rezarlo, porque la Virgen lo ha pedido en todas las apariciones, en la verdadera y en las falsas también. En todas las apariciones, María ha pedido a los videntes en Fátima, en Lourdes. Esta semana hemos visto un hecho muy doloroso, seguramente os habrá llegado por redes sociales, la profanación de la parroquia de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina. Este lugar de gracia extraordinaria, la Virgen fue pintada, fue vandalizada y el altar exterior fue quemado, justo en la víspera de lo que sucede esta semana, que es el Festival de la Juventud. No sé si son 40.000, 50.000 jóvenes. Hay un matrimonio joven, Víctor y Cristina, de nuestra parroquia, que están allí. ¿Qué es lo que se hace allí? Rezar el rosario, confesar, celebrar la Eucaristía, ayunar, leer la Escritura. ¿En qué consiste acoger al Señor como la Virgen, dejarse renovar, transformar por Él, dejar que Dios haga una obra en nosotros como en María que nos supera? Consiste en dejarse transformar por Él y decir con María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y de ahí
vienen todo lo demás, todo lo demás. Por eso, mi recomendación a los que queremos tener en este tiempo del año un poquito de descanso, es que busquemos el descanso de la mano de María en Jesús. Si no, volveremos de playas paradisíacas, cansados y agobiados. Y nos agobiarán las esperas y los atascos y el calor y las incomodidades. Y María nos enseña que es en la acogida de Dios y en la entrega, acogida y entrega, donde se encuentra el descanso y donde se asciende al cielo, y donde uno puede vivir verdaderamente los milagros de Dios, porque para Él nada hay imposible, nada. Solo depende de que tú y yo creamos y dejemos que María nos lleve de la mano hacia el cielo, hacia Jesús. Le vamos a pedir esta gracia unos por otros en esta celebración. Vamos a pedir por nuestra diócesis de Getafe, joven diócesis de Getafe, apenas 35 años, para que seamos cenáculo con María de oración, de donde sale la evangelización, para que llegue la luz y la salvación a todos los hombres. Que así sea.